Te damos la bienvenida a otro mensaje de la Iglesia Alumbra, un tiempo de crecimiento y edificación en la palabra de Dios. Estoy seguro que esta serie de enseñanzas que están basadas en un libro, es Primera de Pedro, nos va a servir muchísimo. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Creo que Primera de Pedro resume muchas tribulaciones, aspectos, áreas de nuestra vida, y él lo hace aconsejando a una iglesia que está siendo perseguida. Entonces estoy seguro que el Señor nos va a hablar. Yo estoy seguro que el Señor te va a hablar muchísimo. Vamos a hablar sobre el matrimonio, vamos a hablar sobre la honra de nosotros a los líderes, a los jefes también, pero también la honra, si eres jefe, que le tienes que dar al que te está sirviendo. Vamos a hablar sobre esposos, ¿verdad? Cómo un hombre tiene que tratar a la mujer y cómo la mujer tiene que tratar al hombre. Y vamos a hablar, sobre todo, el tema creo que principal es que Jesús es el fundamento de nosotros. No importa lo que tú estás pasando en tu vida, tenemos que tenerlo como piedra viva, dice ahí también en Primera de Pedro. Así que esto es como un panorama bien general, pero ahorita nos vamos a meter y estoy seguro que el Señor te va a hablar. Quiero orar primero para que el Señor bendiga su palabra. Cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Te damos gracias, mi Dios, porque nos trajiste a este lugar el día de hoy, un día especial. Pero hoy tú nos trajiste, Señor. Rompiste nuestro día en dos para poder escuchar lo que tú tienes para nosotros. Tu palabra, Señor, dice que alguien se levantó y dijo: una sola palabra tuya bastará para sanarme. Señor, y hoy te pido que tú derrames de tu palabra sobre cada corazón que hay aquí. Te pido, Señor, que tú derrames de tu palabra sobre cada hogar, cada familia, cada situación, cada tribulación. Señor, derrama de tu palabra. Que ellos, en medio de la vida cotidiana, Señor, durante la semana, se acuerden de lo que hoy tú nos quieres enseñar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que tú vayas bien rapidito a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro está después de Santiago y antes de Segunda de Pedro. Por allá por Apocalipsis, por allá al final de la Biblia está Primera de Pedro. Y vamos a leer, hoy solamente vamos a leer 2 versículos bíblicos. Miren, yo pienso que enseñar sobre series de libros es muy importante. ¿Por qué? Porque no enseñamos lo que nos da la gana, sino lo que la Biblia dice. Y la iglesia es fundamentada. Empezamos a profundizar en libros, no en temas dispersos, exactamente. Así que hoy vamos a comenzar Primera de Pedro, que tiene 5 capítulos, y probablemente nos vamos a estar quedando en Primera de Pedro más o menos entre 6 y 7 semanas, puede ser entre 6 y 8 semanas, ¿verdad? Y estoy seguro que después de que termines esta serie conmigo o con la iglesia o con las personas que vengamos a predicar, por lo menos vas a saber qué es lo que dice exactamente un libro de la Biblia y vas a poderlo aplicar a tu vida, ¿ok? Voy a leerte Primera de Pedro, versículo 1 y 2. Solamente vamos a quedarnos ahí. La próxima semana vamos a predicar sobre Primera de Pedro, versículo del 3 al 10. Va a ser un poquito más largo lo que vamos a tomar. Dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hallan expatriados y dispersos en Ponto, Galacia
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que ahora es Turquía, y que fueron elegidos según el propósito. Esto es profundo, aquí dice tantas cosas y la vamos a tratar de enseñar hoy. Y según el propósito de Dios Padre y mediante la santificación del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser limpiados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Te lo voy a leer desde esta versión. Aquí en la pantalla dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia. En esta versión no lo dice, pero en esta versión sí dice esa palabra importante, y hoy la vamos a estudiar. Es importantísimo que estudiemos esta palabra hoy. Es sumamente importante. Es más, esta palabra, si no la sabías o no la habías escuchado antes, va a fundamentar tu vida de una manera tan profunda que vas a poder vivir lo que sea en tu vida y tú vas a estar seguro. Presciencia, no es presencia, es presciencia, ¿verdad? Yo no sé si tú la habías escuchado antes, pero es una palabra muy profunda y sale pocas veces en la Biblia. Dice: según la presciencia de Dios. En mi Biblia dice: según los escogidos o elegidos de Dios. Dice: de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vamos a cambiar. Entonces dice, miren lo hermoso de solamente 2 versículos. Esto es hermoso porque la gente piensa que Pedro era un simple pescador analfabeta, y lo que yo puedo leer en 2 versículos, escuchen, tú no sabes cómo nos vamos a meter en este libro, y lo que Dios te va a decir y me va a decir en este libro es profundo, muy profundo. Si solamente en 2 versículos, solo en 2 versículos, Pedro ahí está lanzando como 10 palabras fundamentales para un cristiano. Solo en 2 versículos. Ahora tú te imaginas, gracias, Sebas. Ahora tú te imaginas en todo el libro. Solo en 2 versículos, dice, en solo 2 versículos explica la Trinidad. ¡Qué hermoso! Dice: elegido según la presciencia de Dios, ¿quién? Padre. En santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de el que no creía en la Trinidad. Entonces tiene que sacar este versículo de la Biblia. ¿Sabes qué hacen los testigos de Jehová? ¿Sabes qué hizo John Smith, que fue el que fundamentó el movimiento de los testigos de Jehová? Transformó este versículo para quitarle el poderío a Jesucristo. Es tremendo. La Biblia de los testigos de Jehová dice totalmente algo diferente. Entonces dice: y ser rociados con la sangre de Jesucristo, y termina de saludar a estas personas de esta manera: gracia y paz os sean multiplicados. Qué hermoso es esto. Gracia y paz os sean multiplicados. Yo creo que si hoy tú viniste y no vienes en ninguna de estas próximas 7 semanas, hoy te vas a llevar un tesoro en tu corazón. Te lo vas a llevar. Si solamente estás aquí de visita, te vas a llevar un tesoro en el corazón si abres tu corazón. Si lo abres. Yo quiero comenzar leyendo 2 versículos bíblicos. Y el primero, si quieres no lo busques, solamente déjame leértelo. El primero está en Salmo 119, versículo del 49 al 50. Dice: recuerda la promesa que me hiciste, dice el salmista. Es mi única esperanza. O sea, este hombre llegó donde Dios y le dijo: Señor, tú me hiciste una promesa, y esta promesa es lo único que yo tengo, es mi única esperanza. Y dice: en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción,
que tu palabra me ha vivificado. El salmista explica diciendo: tu palabra, lo que me prometiste, se ha convertido en un consuelo en medio de mi aflicción. Escúchame bien algo, iglesia. Si tú no sabes, no importa qué edad tengas, porque mis hijas han pasado tribulaciones y tienen 8 y 10, y yo espero y las he escuchado que cada vez que ellas pasan tribulaciones, lo que hacen es orarle a Dios y usan palabras, porque su palabra tiene poder. ¿Lo crees o no lo crees? El otro versículo que quiero leerte es Primera de Pedro 1, y ahorita vas a entender por qué te lo estoy leyendo. Primera de Pedro 1, del 24 al 25 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, se marchita, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí dice: y esta es la palabra que por el Evangelio os he anunciada. Arriba dice: la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Por qué yo les estoy diciendo esto? Porque la palabra tiene que ser tu fundamento. Miren, algo que está mal fundamentado se tiene que arrancar y volver a hacer. ¿Qué pasó qué ha pasado con la torre de Pisa en Italia? La hicieron mal. Fue mal fundamentada hace 800 y pico de años atrás. Y los grandes ingenieros y arquitectos han viajado hasta allá y la han querido enderezar y no han podido. Solamente la han enderezado 18 pulgadas. Solamente 18 pulgadas. Es más, estaba pronosticada que se iba a caer en el 2007. Y fueron algunos ingenieros y le prolongaron su estabilidad hasta el 2300. Pero ¿sabes qué? Algún día se va a caer. No importa cuánto, mira, si tú no tienes fundamento, no importa cuánto aguantas, no importa cuánto aguantas tu estabilidad matrimonial. Un matrimonio sin fundamento es como la torre de Pisa, algún día se va a desmoronar. Empezamos a maquillar cosas externas, pero para que la torre de Pisa quede perpetuamente, la tienen que demoler y volver a hacer. Miren, cuando tú vas y compras un apartamento, te dan a escoger las cosas externas. ¿Cómo quieres la cocina? ¿Cómo quieres el piso? ¿Cómo quieres los focos? ¿Cómo quieres todo lo externo? Pero nunca te dejan escoger el fundamento. ¿Quieres un apartamento con un buen fundamento o con un mal fundamento? Nunca te dejan escoger el fundamento. ¿Por qué? Porque el fundamento ya está bien hecho, aparentemente. O sea, cuando tú haces un edificio, el fundamento tiene que estar bien hecho. ¿Y qué pasó? Cuando Pedro escribe la carta, se lo escribe a ciertas personas que estaban ¿cómo? Expatriadas. ¿Por qué estaban expatriadas? Porque había un emperador en Roma en el año 64 después de Cristo, 64, 65, 66, que había quemado Roma. Se llamaba Nerón, y Nerón le echó las culpas a los cristianos, y de ahí comenzó una persecución a los cristianos tenaz, horrible. Y cuando Pedro escribe esta carta, por eso es que él comienza: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, que ya se fueron del lugar donde vivían y ahora están en otros países, en otra ciudad. Iglesia, si esta gente, alguien no llega y les recuerda el fundamento, en medio de la tribulación, se van a caer. ¿Sabes qué? Lo que yo quiero darte a entender el día de hoy es cuál es tu fundamento.
¿Cuál es el fundamento que Dios ha puesto en tu vida? ¿Cuál es por dónde caminas tú? Cuando tú estás caminando con tu vida, ¿en dónde te estás fundamentando? Su palabra dice que si te fundamentas en la tierra, las tormentas van a venir y la casa se va a derrumbar. Pero si te fundamentas ¿en dónde? Ustedes solo saben, ¿en dónde? En la roca, las tormentas van a venir y tu casa va a permanecer. ¿Sabes qué estaba haciendo Pedro? Con lo primero que te quiero enseñar. Pedro le estaba recordando a la gente que estaba sufriendo cuál era el fundamento de sus vidas. Eso era lo que Pedro quería hacer. ¿Y qué fue lo primero que le dijo? Le dijo, ustedes son unos elegidos. Tremendo eso. Ustedes son unos elegidos. ¿Qué significa? Ahí dice elegido según la presciencia. ¿Qué significa esto, iglesia? Y te lo voy a leer para que lo tengamos claro y después lo voy a enseñar. Dice, lo que significa es que Dios no tiene solo un conocimiento previo de ti, sino un acto de elección por parte de Dios, por el cual decretó desde la eternidad que aquellos a quienes Él ha elegido lleguen a recibir el regalo de la gracia y de la resurrección. Escúcheme bien algo. En medio de la circunstancia de la tribulación, que todos vivimos eso, ¿cuántos no han vivido sufrimiento o tribulación? Ninguno alza la mano. Es que todos hemos vivido tribulaciones y circunstancias. Pero cuando tú vives tribulaciones y circunstancias, ¿sabes qué? A esta gente lo estaban correteando, Roma lo estaba correteando para matarlos. ¿Sabes quién escribe esta carta? Pedro. Y la historia dice, no está en la Biblia, pero la historia dice que Roma llegó donde su esposa, a Pedro lo pusieron enfrente porque Pedro no dejaba a su esposa en los viajes misioneros, se la llevaba. Pedro, el primer papa, aparentemente, estaba casado, entonces es mentira. Ojo, Pedro se llevaba a la esposa a sus viajes misioneros y la historia dice que Roma cogió a la esposa y la crucificó delante de él. Escúchame bien esto, y la esposa gritaba y él lo único que le decía era, acuérdate de tu Señor. Iglesia, yo estaba meditando sobre esto, lo único seguro en esta vida es que vamos a sufrir y que vamos a hacer sufrir a la persona. O sea, tú y yo vamos a sufrir porque la gente nos va a engañar, porque nos van a maltratar o porque vamos a maltratar. Esta gente estaba sufriendo. Los estaban persiguiendo para matarlos. Y Pedro, el primer punto que les da en medio del sufrimiento y de la muerte y de la persecución es que él quiso recordarles que Dios les había elegido antes de que ellos nacieran. Y él les dijo, ustedes en medio de lo que tú estás viviendo son unos elegidos. Dios pensó en ti antes de que tú nacieras. Y eso en medio del sufrimiento lo cambia todo. Porque si hay muerte, yo sé que soy un elegido de Dios. Dios pensó en mí antes de que mi mamá me tuviera. Dios pensó en mí. Y si Él pensó en mí, pensó en todas mis circunstancias y tribulaciones. Si Él pensó en mí, pensó en que yo iba a sufrir. Pero si Él pensó en mí, pensó que iba a estar conmigo en medio de las tribulaciones y de las tormentas. Y hoy te vengo a decir algo, iglesia. Él pensó en ti. Eso es la presciencia. Él pensó en ti. Y dice, aquellos a quienes Dios ha predestinado son llamados sus elegidos.
Qué tremendo es que las tres personas de la Trinidad están activadas en la salvación. Y quiero que escuches esto: saber que somos elegidos desde antes de la fundación del mundo para salvación es un gran consuelo para los creyentes de todos los tiempos. Y nos recuerda que nuestra lucha no es sola nuestra, sino que descansa en el plan soberano y omnipotente de Dios. Te lo voy a explicar. Mira, si tú entiendes que tú eres elegido, iglesia, presta atención. Si tú entiendes que tú eres elegido y que Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo, tú entiendes que la tribulación también es problema de Dios. Dios no solamente te va a elegir para que crezcas, sino te eligió para acompañarte en todo el proceso de salvación. Eres un elegido. Dios te eligió. Él pensó en ti. Él pensó en ti. Qué hermoso es saber que las personas te abandonen y te dejen y hablen mal de ti, y tú internamente en tu cuarto digas: Señor, tú me escogiste. Ahí con los ojos cerrados: Señor, tú me escogiste. Señor, de pronto ella me abandonó, me dejó, pero tú me escogiste a mí, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Esta gente ya no vivía en su casa. Y escúchame bien, lo primero que Pedro les dijo fue: acuérdense que Dios los tuvo en su corazón antes de que tú nacieras. Qué tremendo es eso, iglesia. Hoy vengo a decirte que te acuerdes que Dios te formó. Dios te formó en el vientre de tu madre. No eres una equivocación. Quiero que sepas esto. Dios no se equivocó contigo. Dios no se equivocó. Hay alguien que necesita escuchar esto. Dios no se equivocó contigo. Él te hizo. Él te formó en el vientre de tu mamá. ¿Sabes? Cuando nadie podía meter su mano, Él metió su mano y te hizo como tú eres. Qué tremendo es eso. ¿Sabes que Él formó tu cabello, tus ojos? Él te empezó a hacer. Y mientras te empezaba a hacer, Él decía: yo le estoy dando vida. Me pertenece. Por eso es que cuando las personas se pierden, a Él le duele. Cuando tú y yo nos apartamos, a Él le duele. Entonces este es el contexto. Pedro le escribió a esta gente: ustedes están en diferentes ciudades, pero acuérdense que son elegidos de Dios. Lo segundo que les dijo fue esto. Dice: la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. O sea, no solamente son elegidos, sino que en medio de la tribulación y el sufrimiento, tú tienes que entender que Dios te está procesando. Y esto lo vamos a ver el domingo que entra. Dios te está procesando en medio del fuego para santificarte. Dios está cogiendo como el oro cada escoria, impureza que tienes o que tenemos. Dios la está metiendo en el horno por medio de la tribulación. Escúchame bien. Muchos de nosotros necesitamos pasar tribulaciones para ser santificados. Muchos. Si no estoy mal, creo que todos. Porque todos tenemos cosas que necesitan ser quitadas. ¿Sabes cuál es la única manera, iglesia? El sufrimiento. El horno. El fuego. Es la única manera. Porque el ser humano es tan arrogante que si no hay sufrimiento, no hay transformación, no hay cambio.
Entonces muchas veces, escúchame bien esto, muchas veces Dios permite que tú sufras para transformarte. Entonces entiendo que el sufrimiento que estoy viviendo es un plan de Dios para mi vida. Y mira, y me atrevo a decir que no importa que haya sido tu culpa o sencillamente un plan soberano divino sobre tu vida. Si tú estás viviendo lo que estás viviendo, abre tus ojos y dile: Señor, no solamente soy elegido, sino que ahora tú me estás llevando a una santificación. Es un proceso de Dios, de su mano, por medio del Espíritu Santo, que te coge y te empieza a santificar. ¿Y sabes qué es santificación? Romperte. Ustedes se saben el cuento de la taza. Que la taza gritaba: no me metas en el horno. Y el dueño de la taza decía: sí, dale, necesitas entrar en el horno, porque para que sirvas hay un fuego que necesita endurecerte. Para que la planta crezca necesita el sol, el fuego. Entonces hoy vengo a decirte que no huyas del sufrimiento. Escúchame bien esto. Pedro no le dijo en su carta, en los primeros 2 versículos: ustedes están sufriendo, Roma les está persiguiendo, entonces ¿sabes qué? Escóndense, huyan del sufrimiento. Él lo que les dijo fue: acuérdense que son elegidos. 1, 2, acuérdense que el sufrimiento los va a santificar. Y acuérdense que esto es como una escalera. Eres un elegido, Dios te está santificando, y cuando ya estás en el proceso empiezas a obedecer a Jesucristo. Dice: Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primero, obedecer. Miren, qué difícil es obedecer en medio del sufrimiento. Eso es bien difícil. Es más, en medio del sufrimiento, tú y yo queremos el camino más que fácil. Es más, en medio del sufrimiento, Satanás te la pone de papayita para que te salgas enseguida. Tienes tiempo sin trabajar. Pero ven acá, déjame ofrecerte este negocio. Pero es legal. No, es legal. Así que legal. Ojo, en medio del sufrimiento eres elegido, eres santificado, y la santificación te lleva, te empuja, te patea para que obedezcas a Jesucristo. Y tú y yo necesitamos obedecerle. ¿Sabes qué dice ahí también? Dice: y ser rociados con su sangre. Y ya voy terminando. Corto. Dice que en medio de la obediencia, Dios va manifestando su sangre. ¿Qué significa eso? Sobre tu vida. En medio del sufrimiento, en medio de que estás seguro y segura de que eres una elegida y eres un elegido, Dios te empieza a santificar, empiezas a obedecer. Entonces Dios empieza a rociarte con algo precioso, y es su sangre. Su sangre que te restaura, su sangre que te levanta, su sangre que te regenera, su sangre que te limpia. O sea, en medio del sufrimiento, Dios tiene cuidado de ti. Dios te está cuidando. En medio de tu dolor, en medio de la enfermedad, en medio de las situaciones que no entiendes, Dios te está cuidando. Hay una sangre que se derramó hace 2000 años atrás y que hoy se está derramando para cada una de las personas que le aceptan. Y esa sangre te hace un victorioso. En medio de las tribulaciones, Él te va llevando de victoria en victoria. Su sangre, iglesia, su sangre. ¿Y cómo termina? Mira, esto solamente es el saludo.
Ojalá a mí me saludaran así cada vez que me llaman. ¿Cómo termina todo esto? Dice, gracia y paz. ¿Qué dice? Le sean multiplicadas. Qué lindo es Dios. No solamente me recuerda que soy un elegido, no solamente me recuerda que Él pensó antes de que a mí me dieran un soplo de vida en el vientre de mi mamá. No solamente me recuerda que sí tengo que pasar por diversas pruebas y ser probado como el oro para ser refinado, eso lo hace el Espíritu Santo. Y después de pasar por esas pruebas, empezar a obedecer, pero también ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y al final termina diciendo esto: gracia y paz sean para todos ustedes, los que están expatriados, los que los están matando en medio de la tormenta. Pedro les estaba recordando que había alguien que había prometido paz, que hubo alguien que había prometido una gracia que los iba a hacer levantar. Iglesia, si tú hoy estás pasando alguna necesidad, sufrimiento, circunstancia, hoy vengo a declarar sobre tu vida esta última parte también: gracia. La gracia del Señor que no mereces, su vida derramada en la cruz del Calvario que no mereces, ni que no merezco yo tampoco. Gracia y paz. Gracia y paz. No solamente dice sean ahí como derramadas, sino que sean multiplicadas. ¿Sabes qué necesitas tú? En medio de la tormenta, tú no necesitas más plata. Díganme eso. Tú necesitas gracia y paz. Eso es lo que necesitas. Porque si Dios te da plata pero no tienes paz, la malgastas. Pero si Dios te da paz y después su bendición, tienes la paz de saber en dónde la vas a poner. Entonces deja de pedir que Dios te bendiga y empieza a decirle a Dios: Señor, necesito de tu gracia, soy un inmerecido. No tendría que estar vivo, Señor, yo peco a cada rato. Derrama de tu gracia, Señor, de tu amor inmerecido, pero también derrama de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pedro la había vivido. ¿Sabes cómo murió Pedro? El mismo que está aquí viendo esto, crucificado. Y cuando le fueron a crucificar, dice la historia, dijo: no me crucifiquen boca arriba como mi maestro, crucifíquenme boca abajo. Este mismo hombre que había pecado no sé cuántas veces atrás en los evangelios, hoy había sido probado y aprobado por Dios para escribirle a la gente que estaba sufriendo: tengan gracia y tengan paz. Tremendo. Qué tremendo es Dios. ¿Sabes qué, iglesia? Yo quiero terminar recordándote esto. No te olvides que Dios te ha escogido. No te olvides que Dios ha derramado su sangre sobre tu vida. No te olvides que en medio de la circunstancia, del caos, de la tribulación, Dios lo que está haciendo es santificándote. Dios te está santificando. No te olvides que en medio de la circunstancia lo primero que tienes que hacer es obedecer a Jesucristo y a su palabra. No te apartes, como muy bien le dijo Moisés a Josué, no te apartes ni de a derecha ni a la izquierda de su palabra. Ojo, lo que el ser humano siempre va a tener garantizado en esta vida es el sufrimiento. Y esta carta se trata de tener una esperanza viva en medio del sufrimiento del matrimonio, de los jefes, de tu vida en general. Iglesia, y que la gracia y la paz de Jesucristo les sean multiplicadas en el nombre poderoso de Jesús. Dáselo bien fuerte a Él.
Gracias.